El sol de la tarde se filtraba por los vitrales de la mansión en el corazón de Valladolid, proyectando sombras multicolores sobre el rostro de Clara Martínez Pérez. Sus ojos castaños, húmedos por lágrimas contenidas, observaban el reflejo en el espejo, mientras María, la criada que la había visto crecer, ajustaba los últimos detalles de su vestido de novia. No era así como había soñado este momento. «Señorita Clara, intente sonreír un poco», susurró María, sus arrugadas manos alisando la tela del vestido con ternura maternal. «Su padre dice que este matrimonio es lo mejor para usted». Clara cerró los ojos, intentando contener la angustia que amenazaba con desbordarla. Las últimas semanas habían sido un torbellino de acontecimientos que escapaban a su control, como todo en su vida desde que tenía memoria. Roberto Pérez Alonso, su padre, había organizado cada detalle de su existencia con la precisión de un relojero: sus estudios en el Colegio San José, sus amistades cuidadosamente seleccionadas, incluso las obras que podía interpretar en el piano de cola que adornaba el salón principal. El sonido de pasos firmes en el pasillo hizo que ambas mujeres se tensaran. Roberto Pérez apareció en el marco de la puerta, imponente en su traje oscuro, su rostro una máscara de determinación inquebrantable. «¿Está lista mi hija?», preguntó, aunque era más una declaración que una pregunta. «Sí, señor», respondió María, retrocediendo con una reverencia sutil. Clara observó a su padre a través del espejo, notando las canas prematuras en sus sienes, resultado de años dedicados a construir su imperio empresarial y mantener la reputación de los Pérez en la alta sociedad vallisoletana. «Padre», comenzó girándose para enfrentarlo, «por favor reconsidere esto. Ni siquiera conozco a Daniel García». «Basta», la interrumpió Roberto, su voz cortante como el acero. «Ya hemos discutido esto, Clara. Daniel García Ruiz es un hombre respetable, de buena familia. Su condición no es un impedimento para dar a nuestra familia la estabilidad que necesita». La condición a la que se refería era la supuesta ceguera de Daniel, un detalle que había provocado infinitos murmullos en los círculos sociales de Valladolid desde que se anunció el compromiso. Clara no podía comprender cómo su padre, tan obsesionado con las apariencias, había elegido para ella un matrimonio que generaría tanta controversia. Desde la ventana de su habitación, Clara podía ver el campo grande, el majestuoso parque que había sido testigo de sus escasos momentos de libertad durante su juventud. Los pavos reales que deambulaban libremente por sus jardines parecían burlarse de su encierro en esta jaula dorada. «El coche espera», anunció Roberto, extendiendo su mano con impaciencia. «La catedral está llena de invitados, no los haremos esperar». Clara se levantó con la gracia que años de disciplina le habían inculcado. Su vestido, una obra maestra de encaje valenciano y seda, susurró contra el suelo mientras caminaba hacia su padre. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Clara creyó ver un destello de algo, duda, remordimiento, en la mirada de Roberto, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Mientras descendían por la escalera principal de la mansión, Clara sentía que cada paso la acercaba más a un abismo. Los retratos de generaciones de Pérez parecían observarla con desaprobación desde las paredes, juzgando su falta de gratitud ante el sacrificio que su padre estaba haciendo por ella. En el vestíbulo, la señora Beatriz Alonso de Pérez, su madre, esperaba con un ramo de rosas blancas. Su rostro, perpetuamente sereno, gracias a años de práctica en el arte de la negación, mostraba una sonrisa perfectamente ensayada. «Mi niña», susurró, entregándole el ramo, «todo saldrá bien, ya verás». Clara tomó las flores, sintiendo las espinas a través de los guantes de encaje. Su madre, que durante años había sido testigo silencioso del control absoluto de Roberto sobre sus vidas, era experta en encontrar consuelo en las pequeñas cosas, en sobrevivir en los espacios entre las decisiones de su marido. El mayordomo abrió las pesadas puertas de roble, y el sol de Valladolid inundó el vestíbulo. Afuera, un Rolls Royce negro esperaba para llevarla hacia su destino. Clara respiró profundamente, inhalando por última vez el aroma familiar de su hogar, mezclado con el perfume de las rosas que sostenía. «Es hora», declaró Roberto,
y Clara sintió cómo su mano se cerraba firmemente alrededor de su brazo, guiándola hacia el automóvil con la misma determinación inflexible con la que había dirigido cada aspecto de su vida hasta ese momento. Mientras el coche avanzaba por las calles empedradas del centro histórico de Valladolid, Clara observaba a través de la ventanilla cómo los edificios centenarios parecían inclinarse sobre ella, testigos silenciosos de otra historia de sacrificio en nombre del deber familiar. En su mente una pregunta resonaba sin cesar. ¿Qué secretos ocultaba realmente este matrimonio arreglado con un hombre que ni siquiera podía ver? La catedral de Nuestra Señora de la Asunción se alzaba imponente contra el cielo azul de Valladolid, sus torres góticas proyectando sombras alargadas sobre la Plaza Universidad. Clara descendió del Rolls Royce con la ayuda de su padre, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella. La alta sociedad vallisoletana al completo se había congregado para presenciar la unión de las familias Pérez y García. En el atrio de la catedral, Clara vio por primera vez a Daniel García Ruiz. Alto, de porte distinguido, vestía un traje oscuro impecable que contrastaba con su cabello castaño perfectamente peinado. Sus ojos, de un verde profundo, miraban al vacío con una expresión indescifrable. A su lado, un bastón blanco completaba la imagen de su supuesta discapacidad. El murmullo de los invitados se intensificó cuando Roberto guió a Clara hacia el altar. Ella podía distinguir fragmentos de conversaciones susurradas. ¿Cómo permitió Roberto que su única hija? Dicen que los García están al borde de la ruina. Pobre muchacha. La ceremonia transcurrió como en un sueño nebuloso. Clara apenas registró las palabras del sacerdote, concentrada en observar a Daniel, buscando algo, cualquier cosa, que le diera una pista sobre el hombre con el que estaba siendo obligada a unir su vida. Sus movimientos eran seguros, casi demasiado precisos para alguien que no podía ver. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Daniel la sorprendió. Era profunda, melodiosa, con un tono de sinceridad que contrastaba con la farsa que Clara sentía que estaba viviendo. Yo, Daniel García Ruiz, te tomo a ti, Clara Martínez Pérez, como mi legítima esposa, para amarte y respetarte todos los días de mi vida. Clara repitió sus propios votos mecánicamente, las palabras sabiendo a cenizas en su boca. Cuando Daniel tomó su mano para colocar el anillo, sus dedos eran sorprendentemente cálidos y gentiles. Por un instante, creyó ver un destello de emoción genuina cruzar su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. La recepción se celebró en los jardines del Museo Nacional de Escultura, un entorno que en otras circunstancias habría maravillado a Clara. Las estatuas renacentistas parecían observar con expresiones pétreas, mientras los novios recibían las felicitaciones de los invitados. Daniel mantenía una mano suavemente apoyada en la espalda de Clara, guiándola con una delicadeza que la desconcertaba. «Mi querida Clara», susurró Daniel cuando finalmente tuvieron un momento a solas, «sé que esto no es lo que habrías elegido para ti, pero quizás, con el tiempo...» «No», lo interrumpió Clara, su voz apenas un susurro. «No pretendas que esto es normal, no pretendas que hay algo natural en esta situación». Daniel guardó silencio por un momento, su rostro orientado hacia los jardines. «Tienes razón», admitió finalmente. «Nada en esto es normal. Pero aquí estamos, y debemos hacer lo mejor que podamos con las cartas que nos han repartido». La noche avanzaba, y con ella se acercaba el momento que Clara más temía. Los García tenían una propiedad en la calle Santiago, no lejos de la Plaza Mayor, donde la pareja comenzaría su vida juntos. Mientras el último vals sonaba y los invitados comenzaban a despedirse, Clara sintió que su ansiedad aumentaba. Roberto se acercó a la pareja, su expresión indescifrable. «Daniel», dijo estrechando la mano de su nuevo yerno, «cuida bien de mi hija». Había algo en su tono, una nota de advertencia o quizás de complicidad, que hizo que Clara se estremeciera. El trayecto hacia su nuevo hogar fue silencioso. Clara observaba las calles familiares de Valladolid transformarse en un paisaje extraño bajo la luz de la luna. Daniel permanecía inmóvil a su lado, su bastón blanco descansando entre ellos como un recordatorio constante de su supuesta condición. La casa de los García era una mansión de estilo colonial,
más modesta que la residencia de los Pérez, pero igualmente elegante. Mientras subían los escalones de la entrada, Clara notó que Daniel no utilizaba su bastón con la frecuencia que esperaría de alguien que no podía ver. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Daniel, abriendo la puerta con una precisión que disparó más alarmas en la mente de Clara. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por algunas lámparas estratégicamente colocadas. «¿Prefieres que encienda más luces?». La pregunta, aparentemente inocente, hizo que Clara se detuviera en seco. ¿Cómo podría un hombre ciego saber que las luces estaban bajas? ¿Y por qué se ofrecería a encenderlas? «Daniel», comenzó Clara, su voz temblando ligeramente. «¿Qué está pasando realmente aquí?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se giró hacia ella, y por primera vez, Clara tuvo la distinta sensación de que aquellos ojos verdes la estaban mirando directamente, viendo mucho más de lo que deberían poder ver. El silencio se extendió entre ellos como una niebla espesa en aquella primera noche. Daniel permaneció inmóvil frente a Clara, su postura revelando una tensión que contradecía su aparente calma anterior. Las sombras danzaban en las paredes de la mansión García, creando un ambiente casi teatral para la confrontación que estaba por desarrollarse. «Clara», comenzó Daniel, su voz más suave que antes, «las cosas no son siempre lo que parecen. Hay razones para todo esto». «¿Razones?», respondió Clara, su voz temblando de indignación. «¿Razones para engañarme? ¿Para esta farsa?». Dio un paso atrás, sus tacones resonando en el suelo de mármol. «Vi cómo te movías en la iglesia, cómo evitaste perfectamente cada obstáculo en la recepción. Ningún hombre ciego, por muy adaptado que esté, se mueve con esa naturalidad en espacios desconocidos». Daniel se pasó una mano por el rostro, un gesto de cansancio o quizás de resignación. «Tienes razón en desconfiar», admitió finalmente, «pero te equivocas en pensar que soy el único actor en esta obra». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó en una mesa cercana, sus dedos rozando un jarrón de porcelana china. «Mi padre está involucrado en esto, ¿verdad?». No era realmente una pregunta. En ese momento, un ladrido alegre rompió la tensión del momento. Un golden retriever de pelaje dorado entró corriendo en la sala, moviendo la cola con entusiasmo. «Este es Max», dijo Daniel, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en la noche. «Al menos él es real en todo esto». Clara observó cómo el perro se acercaba a ella, ofreciendo su cabeza para ser acariciada. Había algo reconfortante en la presencia del animal, una sinceridad que contrastaba dramáticamente con el ambiente de engaños que la rodeaba. «Tu padre», comenzó Daniel caminando hacia uno de los ventanales que daban al jardín trasero, «tiene una manera muy particular de ver el mundo. Cree que puede moldear la realidad a su voluntad, que puede diseñar las vidas de otros, como si fueran piezas en un tablero de ajedrez». Clara se acercó al ventanal opuesto, manteniendo la distancia entre ellos. Desde allí podía ver las luces de Valladolid brillando en la noche, la silueta de la catedral recortándose contra el cielo estrellado. «¿Y tú aceptaste ser parte de su juego?». «¿Por qué?». Daniel guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. «La verdad es complicada, Clara. Hay aspectos de esta situación que ni siquiera yo comprendo completamente, pero puedo decirte que no todo en esto es una mentira». «¿Cómo puedo creer algo de lo que dices?», preguntó Clara, la amargura tiñendo su voz. «Te has presentado ante toda la sociedad de Valladolid como un hombre ciego. Te has casado conmigo bajo esa pretensión. ¿Qué parte de todo esto no es una mentira?». Max se movía entre ellos, como si intentara mediar en la tensa conversación. Daniel se agachó para acariciar al perro, un gesto que parecía darle tiempo para ordenar sus pensamientos. «Lo que siento por ti», dijo finalmente levantando la mirada hacia ella, «comenzó como parte del plan, es cierto, pero en estas últimas semanas, observándote desde lejos, viendo tu fuerza interior a pesar del control de tu padre, algo cambió». Clara soltó una risa amarga. «¿Me estabas espiando?». «Llamémoslo investigación preliminar», respondió Daniel, con un atisbo de humor que no logró aligerar el ambiente. «Tu padre me dio un expediente completo sobre ti, tus gustos, tus rutinas, tu historia, pero nada de eso me preparó para la realidad de quién eres realmente».
El reloj de pie en el rincón marcó las 12, su sonido reverberando en la tensión del momento. Clara se estremeció, súbitamente consciente de su situación. Estaba en una casa desconocida, con un hombre que había admitido ser parte de un engaño, en su noche de bodas. «Necesito tiempo», dijo Clara, su voz más firme de lo que se sentía. «Necesito espacio para procesar todo esto». Daniel asintió lentamente. «Por supuesto, la casa es grande. Puedes tomar una de las habitaciones de invitados. No exigiré nada de ti». Clara se dirigió hacia las escaleras, Max siguiéndola fielmente. Antes de subir, se detuvo y se giró hacia Daniel. «Mañana», dijo, «quiero toda la verdad. No más medias respuestas, no más evasivas. Si vamos a estar atrapados en este matrimonio, al menos merezco saber por qué». «Mañana», acordó Daniel, su voz suave pero firme. «Te contaré todo lo que sé. Pero Clara, algunas verdades pueden ser más dolorosas que las mentiras que las ocultan». Mientras subía las escaleras hacia el segundo piso, Clara sintió el peso de las últimas 24 horas sobre sus hombros. Su vida había dado un giro completo y ahora se encontraba en el centro de una trama que apenas comenzaba a comprender. Max la seguía fielmente, sus pasos suaves sobre la alfombra, como un recordatorio de que, al menos, no estaba completamente sola en este laberinto de engaños. El amanecer llegó a Valladolid con una suavidad engañosa, los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas de la habitación donde Clara había pasado la noche. Max, que se había negado a dejarla sola, dormitaba a los pies de la cama. Clara había dormido poco, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. Se levantó temprano, atraída por el aroma del café que se colaba por debajo de la puerta. Al bajar a la cocina, encontró a Daniel preparando el desayuno, moviéndose con la familiaridad de quien conoce perfectamente su entorno. El bastón blanco descansaba en un rincón, como un recordatorio burlón de la farsa que había sido su boda. «Buenos días», saludó Daniel sin girarse. «¿Café? ¿Cómo supiste que era yo?», preguntó Clara, sentándose en la isla de la cocina. «El sonido de tus pasos», respondió él, sirviendo 2 tazas de café. «Cada persona tiene su propia forma de caminar. La tuya es decidida, pero cautelosa». Clara tomó la taza que le ofrecía, observando cómo el vapor se elevaba en espirales. «Prometiste respuestas». Daniel asintió, sentándose frente a ella. Por primera vez, Clara pudo estudiar su rostro a la luz del día. Sus ojos verdes, que supuestamente no podían ver, revelaban una inteligencia aguda y algo más. ¿Culpa, quizás? «Todo comenzó hace 6 meses», empezó Daniel. «Tu padre me contactó a través de un amigo común. Sabía de mi trabajo como investigador privado y...» «¿Eres investigador privado?», interrumpió Clara sorprendida. «Lo era. Me especializo en casos de fraude empresarial. Tu padre tenía preocupaciones sobre ciertas inversiones, pero esa no era su única motivación para contactarme». Clara sintió que su estómago se revolvía. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Daniel tomó un sorbo de café antes de continuar. «Roberto está convencido de que alguien dentro de su círculo cercano está intentando sabotear sus negocios. Alguien con acceso a información privilegiada. Me contrató para investigar, pero también para protegerte». «¿Protegerme? ¿De qué?». «De la verdad, inicialmente. Tu padre cree que podrías estar en peligro si ciertas informaciones salieran a la luz. El matrimonio fue su idea, una forma de mantenerte cerca de alguien que pudiera vigilar y proteger sin levantar sospechas». Clara se levantó de la silla, incapaz de contener su agitación. Max, que había estado dormitando bajo la mesa, levantó la cabeza para observarla. «¿Y la farsa de la ceguera? ¿Qué sentido tiene todo ese teatro? Tu padre pensó que un yerno aparentemente vulnerable generaría menos sospechas. Nadie esperaría que un hombre ciego fuera en realidad un investigador encubierto». Daniel hizo una pausa, su expresión tornándose más seria. «Pero hay más, Clara. En mis investigaciones he descubierto irregularidades que sugieren que la amenaza es más cercana de lo que tu padre sospecha». Clara se acercó a la ventana de la cocina, observando el jardín trasero donde algunas palomas picoteaban entre las flores. «¿Por qué debería creerte ahora?».
Todo lo que me has dicho podría ser otra mentira, porque ahora estás en peligro real, respondió Daniel, su voz cargada de preocupación genuina. Anoche, mientras dormías, recibí información que confirma mis sospechas. Alguien está usando las empresas de tu padre para canalizar fondos ilegalmente, y ese alguien tiene acceso directo a las cuentas familiares. Clara se giró para mirarlo, su mente procesando las implicaciones. ¿Estás sugiriendo que alguien de mi familia está involucrado? No lo estoy sugiriendo, lo sé con certeza, y creo que tu padre también lo sabe, aunque se niega a aceptarlo. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Daniel se tensó visiblemente, sus ojos fijos en la puerta principal. «No esperamos visitas», murmuró, moviéndose silenciosamente hacia la ventana lateral. Clara observó cómo Daniel se transformaba sutilmente. Su postura cambió. Sus movimientos se volvieron más calculados. Por primera vez, pudo ver al investigador bajo la fachada del hombre ciego. «Es tu madre», anunció Daniel, relajándose ligeramente. «Pero no viene sola». Clara se dirigió hacia la puerta, pero Daniel la detuvo suavemente por el brazo. «Antes de abrir, necesitas saber algo más», dijo en voz baja. «Tu madre no es tan inocente en todo esto como parece. Ha estado accediendo a las cuentas de la empresa en horarios inusuales, realizando transferencias que no puedo rastrear». «¿Mi madre?», susurró Clara, incrédula. «Pero ella nunca...» «Las apariencias engañan, Clara. Lo sabes mejor que nadie después de anoche». El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. «Ahora debemos mantener las apariencias. Sigo siendo tu esposo ciego y tú acabas de pasar tu primera noche de casada. ¿Podrás hacerlo?». Clara asintió lentamente, su mundo girando una vez más. Mientras se dirigía a la puerta, con Max trotando fielmente a su lado, se dio cuenta de que estaba entrando en un juego de engaños mucho más profundo de lo que había imaginado. La pregunta era, ¿en quién podía confiar realmente? La visita de Beatriz Alonso de Pérez aquella mañana fue como una obra de teatro meticulosamente ensayada. Clara observaba a su madre moverse por el salón de la mansión García con la elegancia practicada de años en la alta sociedad vallisoletana, mientras la acompañante que había traído consigo, Mercedes Vega, una antigua amiga de la familia, revoloteaba a su alrededor con curiosidad apenas disimulada. «Mi querida Clara», dijo Beatriz sentándose en el sofá de terciopelo azul, «¿cómo has pasado tu primera noche de casada?». Su voz era dulce, pero Clara podía detectar ahora un subtexto en cada palabra, buscando significados ocultos que antes habría pasado por alto. Daniel interpretaba su papel a la perfección, moviéndose con la cautela estudiada de un hombre ciego, su bastón blanco golpeando suavemente los muebles mientras Max lo seguía fielmente. «Señora Pérez», saludó con cortesía, «es un placer tenerla en nuestra casa». Clara sirvió el té en las tazas de porcelana china, un juego que, según había descubierto esa mañana, pertenecía a la familia García desde hacía generaciones. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba a Mercedes examinar cada detalle de la habitación con ojos de halcón. «Roberto está muy complacido con esta unión», comentó Mercedes, su voz melosa ocultando apenas su intención de obtener información. Aunque algunos en la ciudad todavía se preguntan por qué una decisión tan precipitada. Clara sintió la tensión en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Daniel, sentado a su lado, rozó suavemente su mano en un gesto de apoyo que la sorprendió por su naturalidad. «El amor no entiende de tiempos», respondió Daniel con una sonrisa serena. «Cuando encuentras a la persona correcta, ¿por qué esperar?». Beatriz dejó su taza sobre la mesa con un tintineo apenas perceptible. «Hablando de tiempo», dijo, dirigiéndose a Clara, «tu padre necesita que firmes algunos documentos. Cuestiones de la herencia familiar, nada importante». Clara sintió cómo Daniel se tensaba imperceptiblemente a su lado. «¿Qué tipo de documentos, madre?». «Solo formalidades», intervino Mercedes rápidamente. «Como nueva integrante de la familia García, hay que actualizar ciertos papeles legales». El sol de media mañana se filtraba por los ventanales, creando patrones de luz y sombra en el suelo de mármol. Max, que hasta entonces había permanecido tranquilo junto a Daniel, comenzó a gruñir suavemente, sus ojos fijos en Mercedes. «Max,
llamó Daniel con firmeza, aunque Clara notó que no hizo ningún esfuerzo por calmar realmente al perro. «Discúlpenlo, es muy protector. Los perros son excelentes jueces de carácter», comentó Clara, permitiéndose una pequeña satisfacción al ver cómo Mercedes se removía incómoda en su asiento. Beatriz se levantó con elegancia estudiada. «Clara, querida, ¿podrías mostrarme el jardín? Me encantaría ver cómo han florecido los rosales que mencionó la señora García durante la boda». Clara intercambió una mirada rápida con Daniel, quien asintió imperceptiblemente. «Por supuesto, madre». El jardín trasero de la mansión García era un remanso de paz en el corazón de Valladolid, con sus parterres geométricos y una pequeña fuente de piedra que murmuraba suavemente. Beatriz esperó hasta estar suficientemente lejos de la casa antes de hablar. «Clara», comenzó, su voz más baja y urgente de lo habitual, «hay cosas que necesitas saber, cosas que no puedo decir dentro de esa casa». «¿Como el hecho de que has estado manipulando las cuentas de la empresa?», respondió Clara, sorprendiendo a su madre con su directa acusación. Beatriz palideció visiblemente, pero se recompuso con rapidez. «Las cosas no son lo que parecen, hija mía. Tu padre... Hay secretos en esta familia que podrían destruirnos a todos. ¿Y por eso acordaste este matrimonio? ¿Por eso permitiste que me casara con un hombre que fingía ser ciego? ¿Lo sabes?», susurró Beatriz, mirando nerviosamente hacia la casa. «¿Daniel te lo dijo?». «Lo descubrí por mi cuenta», respondió Clara, estudiando la reacción de su madre. «¿Qué más no me has dicho, madre? ¿Qué otros secretos guardas?». Beatriz se acercó a los rosales, acariciando distraídamente un capullo a punto de abrirse. «Tu padre no es el hombre que crees que es, Clara. Este matrimonio fue mi idea, no suya. Necesitaba a alguien de confianza cerca de ti, alguien que pudiera protegerte cuando todo saliera a la luz». «¿Protegerme de qué?». «De la verdad sobre el Imperio Pérez», respondió Beatriz, su voz apenas un susurro. «Todo está a punto de derrumbarse, Clara. Las transferencias, los documentos que quieren que firmes, es parte de un plan para salvaguardar lo que podamos antes de que...». Un ruido en los arbustos cercanos la hizo callar abruptamente. Max apareció entre las plantas, seguido por Daniel, quien se movía con su falsa cautela de invidente. «Perdón por la interrupción», dijo Daniel, su bastón golpeando teatralmente el camino de grava. Max estaba inquieto y quiso salir. Clara observó el intercambio de miradas entre su madre y su esposo, preguntándose cuántas capas más de engaño quedaban por descubrir en esta elaborada trama. La mañana vallisoletana, que había comenzado con promesas de revelaciones, solo había traído más preguntas y un creciente sentido de peligro. Mientras regresaban a la casa, donde Mercedes esperaba con su curiosidad depredadora, Clara se dio cuenta de que estaba comenzando a confiar en Daniel, el único que, irónicamente, había sido honesto sobre sus mentiras. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tenían antes de que todos los secretos salieran a la luz y qué consecuencias traerían cuando lo hicieran? Después de la partida de Beatriz y Mercedes, la mansión García quedó sumida en un silencio cargado de tensión. Clara se encontraba en la biblioteca, un espacio acogedor con estanterías que llegaban hasta el techo, intentando procesar todo lo que había descubierto durante la visita de su madre. Daniel entró en la habitación sin su bastón, abandonando por fin la farsa cuando estaban solos. «Tu madre está intentando protegerte», dijo, sentándose en un sillón de cuero frente a ella, «aunque sus métodos son cuestionables». Clara levantó la mirada del libro que fingía leer. «¿Sabías lo de las transferencias antes de casarte conmigo?». «Sabía que había movimientos sospechosos en las cuentas de la empresa», respondió Daniel, inclinándose hacia adelante. «Pero no descubrí que era tu madre quien los realizaba hasta hace poco. Hay algo más grande detrás de todo esto, Clara. Algo que tiene a tu madre lo suficientemente asustada como para organizar este matrimonio». El sol de la tarde entraba por los ventanales de la biblioteca, creando sombras danzantes entre los libros. Max dormitaba cerca de la chimenea apagada, su presencia una constante reconfortante en medio del caos. «Necesito ver esos documentos que quieren que firme», dijo Clara, levantándose para caminar hacia la ventana. Desde allí podía ver la Plaza Mayor a lo lejos,
el corazón de Valladolid latiendo ajeno a los dramas que se desarrollaban en la mansión. Daniel se unió a ella junto a la ventana, su cercanía provocando una extraña mezcla de confort y nerviosismo en Clara. «Es peligroso», advirtió. «Si son los documentos que sospecho, firmarlos te convertiría en cómplice involuntaria de algo muy serio». «¿Más serio que un matrimonio basado en mentiras?», preguntó Clara, girándose para mirarlo. Sus ojos se encontraron, y por un momento, la tensión entre ellos cambió de naturaleza. Daniel alzó una mano como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a medio camino. «Clara, yo...». El sonido del teléfono rompió el momento. Daniel se apartó para responder, su postura cambiando instantáneamente a la del hombre ciego que interpretaba para el mundo. «¿Sí?», respondió, su voz controlada. «Sí, señor Pérez, ella está aquí». Clara observó cómo la expresión de Daniel se tornaba más seria mientras escuchaba. Cuando colgó, su rostro mostraba una preocupación que no intentó ocultar. «Tu padre vendrá esta noche», anunció. «Dice que tiene noticias importantes que no pueden esperar hasta mañana». «¿Te dijo algo más?». «No directamente, pero sonaba alterado». «Clara, creo que deberíamos prepararnos para lo peor». «¿Qué sugieres?». Daniel se acercó a su escritorio y sacó una carpeta de un cajón oculto. «He estado recopilando información sobre las actividades de la empresa Pérez durante los últimos meses. Transferencias sospechosas, contratos irregulares, reuniones secretas. Todo apunta a que alguien está usando la empresa para algo más que negocios legítimos». Clara tomó la carpeta, sus manos temblando ligeramente mientras hojeaba los documentos. Gráficos, fotografías, informes detallados. La evidencia era abrumadora. «¿Por qué me muestras esto ahora?». «Porque necesito que confíes en mí», respondió Daniel, su voz suave pero firme. «Lo que comenzó como un trabajo se ha convertido en algo más. No puedo seguir viendo cómo te manipulan, cómo te utilizan como una pieza más en este juego de poder y engaños». Clara cerró la carpeta, incapaz de seguir leyendo. «¿Y qué hay de tus engaños, Daniel? ¿De tu papel en todo esto?». «Mi mayor engaño fue fingir que no podía verte», respondió, su voz cargada de una emoción que sorprendió a Clara. «Cuando en realidad desde el primer momento no he podido dejar de hacerlo». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un coche estacionando frente a la casa. Max se levantó de su lugar junto a la chimenea, sus orejas alertas. «Tu padre ha llegado antes de lo previsto», dijo Daniel, moviéndose rápidamente para guardar la carpeta. «Clara, pase lo que pase esta noche, recuerda una cosa, no estás sola en esto». Clara asintió, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Mientras Daniel recuperaba su bastón y volvía a su papel de esposo ciego, ella se preparó para enfrentar a su padre y las verdades que traería consigo. La noche vallisoletana se cernía sobre la mansión García, prometiendo revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Roberto Pérez entró en la mansión García como una tormenta contenida, su habitual compostura agrietada por una urgencia inusual. Clara y Daniel lo recibieron en el salón principal, donde las sombras del atardecer vallisoletano creaban un ambiente propicio para las confesiones. «Clara, Daniel», saludó Roberto, su voz tensa mientras rechazaba sentarse. Max, desde su lugar junto a Daniel, observaba al recién llegado con evidente inquietud. «Las circunstancias me obligan a adelantar ciertas revelaciones». Clara intercambió una mirada rápida con Daniel, quien mantenía perfectamente su papel de esposo ciego, aunque ella podía notar la tensión en sus hombros. «¿Qué revelaciones, padre?». Roberto comenzó a pasearse por el salón, sus pasos resonando sobre el suelo de mármol. «El matrimonio no fue solo por tu bien, Clara. Las empresas Pérez están en una situación delicada. Necesitábamos una alianza con los García, pero no de la manera que todos creen». «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, aunque una parte de ella ya anticipaba la respuesta. «Daniel no es quien todos piensan», comenzó Roberto, deteniéndose frente a la ventana. «Su supuesta condición, su apellido García, todo es parte de un plan más grande». «Lo sé», interrumpió Clara, sorprendiendo a su padre. «Sé que Daniel es un investigador privado y que no es ciego. Lo que no entiendo es por qué toda esta elaborada farsa». Roberto se giró bruscamente,
sus ojos buscando a Daniel. ¿Se lo dijiste? Ella lo descubrió por sí misma, respondió Daniel, abandonando su actuación de ciego. Clara es más perspicaz de lo que crees, Roberto. Siempre lo ha sido. Entonces también sabrás, continuó Roberto dirigiéndose a su hija, que tu madre ha estado realizando transferencias sospechosas, completó Clara. Sí, también lo sé. Lo que no sé es por qué. Roberto se dejó caer en uno de los sillones repentinamente pareciendo más viejo y cansado. Tu madre está intentando salvar lo que puede de la empresa. Hace años cometí un error que ahora amenaza con destruirlo todo. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pie y el suave jadeo de Max. Clara observó a su padre, este hombre que siempre había parecido invencible, reducido ahora a una sombra de sí mismo. Las empresas Pérez, continuó Roberto, su voz apenas un susurro, han estado sirviendo como fachada para operaciones que no son enteramente legales. No fue mi intención al principio, pero una decisión llevó a otra, y antes de darme cuenta, estaba atrapado. Daniel se levantó moviéndose con la gracia felina que ya no necesitaba ocultar. Las transferencias que detecté no eran solo para ocultar dinero, ¿verdad? Eran para crear un rastro falso. Roberto asintió. Beatriz descubrió la verdad hace meses. En lugar de denunciarme, decidió ayudarme a encontrar una salida. El matrimonio con Daniel fue su idea. Necesitábamos a alguien con sus habilidades, alguien que pudiera ayudarnos a desenredar este embrollo sin levantar sospechas. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Y yo? ¿Era solo una excusa para traer a Daniel a la familia? No, intervino una voz desde la puerta. Beatriz Pérez entró en el salón, su elegante figura recortada contra la luz del pasillo. Eras la razón principal, Clara. Necesitábamos protegerte de lo que se avecina. ¿Y no pensaste que merecías saberlo?, preguntó Clara, la ira y el dolor mezclándose en su voz. ¿Alguno de ustedes consideró que tenía derecho a decidir sobre mi propia vida? Todo lo que hicimos fue para protegerte, insistió Beatriz, acercándose a su hija. No, interrumpió Daniel, su voz firme. Lo hicieron para protegerse a sí mismos. Clara nunca fue el objetivo principal de la investigación, ¿verdad, Roberto? Era encontrar a quien estaba chantajeándote. Roberto se levantó bruscamente. ¿Cómo sabes? Porque he estado siguiendo el rastro del dinero durante meses, respondió Daniel. Las transferencias, los documentos falsificados, las reuniones secretas, todo apunta a alguien cercano, alguien que conoce cada detalle de las operaciones de la empresa. Clara observó cómo su padre palidecía visiblemente. ¿Quién?, preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Tu tío Vicente, respondió Daniel, mirando directamente a Roberto. El hermano que todos creen que está en América, pero que en realidad nunca se fue de Valladolid. El jadeo sorprendido de Beatriz confirmó la revelación. Clara sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen que nunca hubiera querido ver. La noche había caído completamente sobre Valladolid, y con ella, las últimas sombras que ocultaban la verdad comenzaban a disiparse. El silencio que siguió a la revelación sobre el tío Vicente pesaba como plomo en el aire del salón. Clara observaba a sus padres, buscando en sus rostros la negación de esta nueva verdad, pero solo encontró culpa y resignación. Vicente, comenzó Roberto, su voz quebrándose ligeramente. Mi propio hermano. Él fue quien inició todo esto. Me convenció de realizar aquellas primeras transacciones irregulares, prometiendo que serían solo temporales, una forma de salvar la empresa durante la crisis. Pero no se detuvo ahí, continuó Daniel, mientras Max se acercaba a Clara como sintiendo su necesidad de consuelo. Vicente vio una oportunidad y la aprovechó. Comenzó a documentar todo, creando un seguro contra cualquier intento de detenerlo. Beatriz se acercó a la ventana, su silueta recortada contra las luces nocturnas de Valladolid. Cuando descubrí la verdad, Vicente ya tenía suficiente información para destruirnos a todos, no solo a Roberto, sino a toda la familia. Clara acarició distraídamente a Max, procesando esta nueva información. ¿Por eso ideaste este matrimonio, madre? Para que Daniel pudiera investigar sin levantar sospechas. En parte, respondió Beatriz girándose hacia su hija.
pero también porque vi algo en Daniel que pensé que necesitabas. Alguien que pudiera ver más allá de las apariencias, alguien que pudiera protegerte cuando todo esto saliera a la luz. Daniel se movió inquieto en su asiento. Lo que no esperabas era que desarrollara sentimientos reales por Clara, dijo, mirando directamente a Beatriz. El corazón de Clara dio un vuelco ante esta declaración abierta. A pesar de las insinuaciones y momentos compartidos, era la primera vez que Daniel expresaba sus sentimientos tan directamente. No, admitió Beatriz con una pequeña sonrisa. Eso fue un resultado inesperado, pero no indeseado. Todo esto es muy conmovedor, interrumpió Roberto, su voz cargada de urgencia. Pero tenemos un problema más inmediato. Vicente ha fijado un plazo. Si no recibe lo que pide antes de mañana al mediodía, enviará toda la documentación a las autoridades. ¿Qué documentación exactamente?, preguntó Clara, aunque temía la respuesta. Suficiente para enviar a tu padre a prisión, respondió Daniel, y para implicar a tu madre como cómplice en el encubrimiento. Clara se levantó abruptamente, necesitando moverse para procesar todo lo que estaba escuchando. Max la siguió fielmente mientras caminaba hacia la chimenea apagada. ¿Y los documentos que querías que firmara, madre? ¿Qué eran realmente? Una trampa, respondió Daniel antes de que Beatriz pudiera hablar. Vicente planeaba usarlos para implicarte también a ti, Clara. Por eso intercepté la documentación antes de que llegara a tus manos. Todo este tiempo, murmuró Clara, girándose para enfrentar a su familia. Todos han estado jugando con mi vida, moviéndome como una pieza en su tablero de ajedrez. Incluso tú, Daniel. Al principio sí, admitió Daniel, levantándose para acercarse a ella. Pero algo cambió. Tú cambiaste todo. La tensión entre ellos era palpable, cargada de emociones no dichas y verdades recién descubiertas. Max, sentado entre ambos, movía la cabeza de uno a otro como siguiendo un partido de tenis invisible. Tenemos que detener a Vicente, dijo Roberto, rompiendo el momento. Pero necesitamos pruebas de su chantaje, algo que podamos usar en su contra. Las tengo, respondió Daniel, sorprendiendo a todos. He estado recopilando evidencia durante meses, grabaciones, documentos, fotografías, todo lo necesario para demostrar que Vicente es el verdadero cerebro detrás de las operaciones ilegales. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó Roberto, entre aliviado y furioso. Porque necesitaba estar seguro de que Clara estaría protegida, respondió Daniel, sin apartar la mirada de ella. No iba a arriesgar su seguridad hasta estar completamente seguro. Clara sintió que algo se derretía dentro de ella, una barrera que había mantenido en pie desde que descubrió la verdad sobre su matrimonio. A pesar de los engaños, a pesar de las mentiras, Daniel había estado protegiéndola todo este tiempo. ¿Qué hacemos ahora?, se preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Ahora, respondió Daniel, enfrentamos a Vicente, pero esta vez lo haremos juntos, sin más secretos entre nosotros. La noche vallisoletana se extendía sobre la mansión García, y con ella la promesa de un enfrentamiento inevitable. Clara miró a su alrededor, a estas personas que habían tejido una red de mentiras y verdades a su alrededor. Sus padres, atrapados en sus propios errores. Daniel, el hombre que había llegado a su vida como parte de un engaño, pero se había convertido en algo mucho más real. Y Max, el único que había sido genuino desde el principio. Mientras el reloj marcaba las horas hacia el inevitable encuentro con Vicente, Clara se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba tomando sus propias decisiones, y la primera de ellas era confiar en Daniel, no porque se lo impusieran, sino porque ella así lo elegía. La mañana llegó a Valladolid con una neblina espesa que envolvía los edificios históricos del centro, como si la ciudad misma quisiera ocultar lo que estaba por suceder. Clara observaba desde la ventana de la biblioteca de la mansión García mientras Daniel organizaba los documentos que usarían contra Vicente. El encuentro será en el Café Novelty, explicó Daniel, guardando cuidadosamente una carpeta en su maletín. Es público, pero lo suficientemente discreto para esta conversación. Clara se giró hacia él, notando cómo había abandonado por completo su actuación de ciego. Sus movimientos eran ahora precisos, profesionales, los de un investigador experimentado.
¿Estás seguro de que vendrá? Lo hará, respondió Daniel con certeza. Tu tío es demasiado arrogante para resistir la oportunidad de regodearse en su victoria aparente. Max, que no se había separado de Clara desde la noche anterior, se acercó a ella y apoyó su cabeza en su pierna, como sintiendo su inquietud. Clara se agachó para acariciarlo, encontrando consuelo en su presencia constante. «Clara», llamó Daniel, su voz más suave. «No tienes que venir, puedo manejar esto solo». «No», respondió ella con firmeza. «Necesito estar allí. Necesito mirarlo a los ojos y entender por qué intentó destruir a nuestra familia». Daniel se acercó a ella y por un momento, Clara pensó que iba a abrazarla. En lugar de eso, sacó algo de su bolsillo, un pequeño dispositivo de grabación. «Lleva esto contigo. Todo lo que diga Vicente quedará registrado». El café Novelty, ubicado en una esquina cercana a la Plaza Mayor, era uno de esos establecimientos que parecían existir fuera del tiempo. Sus mesas de mármol y sillas de madera oscura habían sido testigos de innumerables conversaciones secretas a lo largo de los años. Clara y Daniel llegaron primero, eligiendo una mesa en un rincón discreto. Ella llevaba un vestido azul marino que la hacía parecer mayor, más seria. Daniel, por su parte, había retomado su papel de ciego, con el bastón blanco y gafas oscuras como atrezzo. Vicente Pérez llegó puntualmente a las 11, vistiendo un traje gris que le daba un aire de ejecutivo respetable. Clara sintió un escalofrío al verlo, recordando las numerosas cenas familiares en las que este hombre había compartido su mesa, sonriendo mientras planeaba la destrucción de su propia familia. «Mi querida sobrina», saludó Vicente, su voz melosa cargada de falsa cordialidad. «Y el señor García, qué pintoresca pareja hacen». «Tío Vicente», respondió Clara, manteniendo su voz firme. «Por favor, siéntate». Vicente tomó asiento, sus ojos evaluando la situación con la precisión de un depredador. «Supongo que tienen los documentos que solicité». «No exactamente», respondió Daniel, quitándose las gafas oscuras y mirando directamente a Vicente. El gesto, completamente inesperado para el mayor de los Pérez, lo hizo retroceder ligeramente en su silla. «Vaya, vaya», murmuró Vicente, recuperando rápidamente la compostura. «Parece que el milagro de la sanación ha ocurrido. O debería decir que la farsa ha terminado». «Todas las farsas terminan eventualmente», respondió Clara, inclinándose hacia adelante. «Incluso las tuyas, tío». Vicente rió suavemente, pero sus ojos permanecieron fríos. «¿Mis farsas? Querida, no tienes idea de lo que estás hablando». Daniel sacó entonces su maletín y extrajo una carpeta. «¿No? ¿Qué tal si hablamos de las cuentas offshore en las Islas Caimán o de las reuniones secretas con ciertos individuos en Lisboa? Tengo fechas, nombres, cantidades». El rostro de Vicente perdió algo de color, pero mantuvo su sonrisa. «Fascinante historia, pero sin pruebas». «Oh, hay pruebas», interrumpió Clara, su voz temblando ligeramente por la adrenalina. «Cada documento, cada transacción, cada conversación, todo está aquí». «¿Y crees que eso importa?», respondió Vicente, inclinándose hacia adelante. «Tu padre sigue siendo el responsable legal de la empresa. Su firma está en todos los documentos importantes». «Cierto», concedió Daniel, «pero tenemos algo más. Tu confesión». Vicente palideció visiblemente. «¿Qué confesión?». Clara sacó el pequeño dispositivo de grabación de su bolso. «La que acabas de hacer, tío. Y la que hiciste hace 3 noches en tu oficina, cuando te reuniste con tus socios». «Imposible», susurró Vicente. «Mi oficina está protegida. Soy muy bueno en mi trabajo», respondió Daniel simplemente. «Es por eso que Beatriz me contrató». El silencio que siguió fue tenso, cargado de posibilidades. Vicente miraba alternativamente a Clara y a Daniel, su mente claramente trabajando a toda velocidad para encontrar una salida. «¿Qué quieren?», preguntó finalmente, su voz perdiendo toda pretensión de cordialidad. «Que desaparezcas», respondió Clara, esta vez de verdad, lejos de nuestra familia, lejos de la empresa, lejos de España. «¿O qué?». Daniel sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. «¿De verdad quieres averiguarlo?». Vicente miró la carpeta sobre la mesa, el dispositivo de grabación.
los rostros determinados frente a él. Por primera vez desde que Clara podía recordar, vio miedo en los ojos de su tío. «Tienes 24 horas», añadió Daniel. «Después de eso, toda esta información llegará a quienes debe llegar». Vicente se levantó lentamente, ajustándose la corbata en un gesto que pretendía mostrar control. «Esto no ha terminado», advirtió. «Sí, tío», respondió Clara, su voz firme. «Sí lo ha hecho». Mientras observaban a Vicente salir del café, Clara sintió la mano de Daniel buscar la suya bajo la mesa. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Habían enfrentado esto juntos y habían ganado. El regreso a la mansión García fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La neblina matinal se había disipado, dejando paso a un sol brillante que parecía celebrar su victoria. Max los recibió en la puerta, moviendo la cola con entusiasmo, ajeno a la intensidad emocional del momento. Clara se dirigió directamente a la biblioteca, su refugio en los últimos días. Daniel la siguió, cerrando suavemente la puerta tras ellos. Por un momento ninguno habló, dejando que el peso de lo ocurrido se asentara entre ellos. «¿Crees que realmente se irá?», preguntó Clara finalmente, acariciando distraídamente a Max, que se había tumbado a sus pies. «Lo hará», respondió Daniel con certeza. «Vicente es muchas cosas, pero no es estúpido. Sabe que hemos ganado». Clara se giró para mirarlo, estudiando su rostro ahora libre de toda pretensión. «¿Por qué lo hiciste?». «¿El qué?». «Reunir todas esas pruebas contra Vicente. Ir más allá de lo que mi madre te pidió. Arriesgarte así». Daniel se acercó a ella, sus ojos verdes intensos y sinceros. «Al principio era solo un trabajo. Investigar las irregularidades, protegerte, mantener mi cobertura. Pero entonces comenzó a hacer más que eso. Tú comenzaste a hacer más que eso». Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Cuándo cambió? ¿Recuerdas el día que te vi en el campo grande antes de la boda? Estabas sentada en un banco, leyendo, completamente ajena a mi presencia. La luz del atardecer te envolvía y tenías esta expresión, esta mezcla de melancolía y determinación. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en problemas». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Clara. «¿Me espiabas?». «Era mi trabajo», respondió Daniel, también sonriendo. «Pero me encontré queriendo saber más sobre ti. No por la investigación, sino por ti misma. Cada detalle, cada gesto, cada expresión, me fascinaban. Y aún así mantuviste la farsa. Tenía que hacerlo. Necesitaba protegerte, y la única forma era mantener mi cobertura hasta estar seguro de que Vicente no podría hacerte daño». Clara se acercó a la ventana, observando los jardines bañados por el sol de mediodía. «¿Sabes? Cuando descubrí que no eras ciego, estaba furiosa. Me sentí traicionada, utilizada. Pero ahora, preguntó Daniel, acercándose a ella. «Ahora entiendo que a veces las mentiras pueden llevar a verdades más grandes», respondió ella, girándose para mirarlo. «Que a veces el engaño puede dar paso a algo auténtico». Daniel levantó una mano para acariciar suavemente su mejilla. «Clara, nada en mi vida ha sido más real que lo que siento por ti». «¿Y qué sientes exactamente?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Me enamoré de ti», respondió él simplemente. «No del papel que tenía que interpretar, no de la misión que me asignaron, sino de ti, de tu fuerza, tu inteligencia, tu capacidad para ver más allá de las apariencias». Clara sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Yo también me enamoré de ti, del hombre detrás de la máscara, del que me protegía incluso cuando yo no lo sabía». Max, que había estado observando el intercambio con interés, se levantó y se acercó a ellos, como dando su aprobación. Daniel rió suavemente. «Parece que tenemos la bendición del único miembro honesto de esta familia». Clara también rió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «¿Qué hacemos ahora?». «Ahora», respondió Daniel, acercándola más a él, «comenzamos de nuevo, sin mentiras, sin pretensiones, solo tú y yo construyendo algo real». «¿Y mis padres? ¿La empresa?». «Tu padre tendrá que hacer algunos cambios en la empresa, limpiar todo lo que Vicente ensució. Será difícil, pero es posible. Y tu madre...».
Creo que ella siempre supo que esto terminaría así, que terminaríamos enamorándonos, que la verdad nos haría libres, respondió Daniel, inclinándose para besarla. El beso fue suave, tierno, cargado de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, Clara apoyó su cabeza en el pecho de Daniel, escuchando el latido constante de su corazón. Max se sentó junto a ellos, su presencia un recordatorio de que las cosas más simples y honestas son a menudo las más valiosas. La luz del mediodía inundaba la biblioteca, iluminando los libros que habían sido testigos silenciosos de su historia. Fuera, Valladolid continuaba con su vida cotidiana, ajena al drama que acababa de resolverse en una de sus mansiones más antiguas. Para Clara y Daniel, sin embargo, este era solo el comienzo de una nueva historia, una construida sobre cimientos de verdad y amor genuino. Las semanas siguientes a la partida de Vicente transcurrieron en un torbellino de cambios. La mansión García, que había sido escenario de tantos engaños, se transformó gradualmente en un verdadero hogar para Clara y Daniel. Max, siempre fiel, parecía más feliz que nunca, como si sintiera que finalmente toda la verdad había salido a la luz. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el Campo Grande, Clara recibió una llamada de su madre. Vicente había sido visto abordando un vuelo a Buenos Aires, cumpliendo su parte del trato. La noticia trajo consigo una mezcla de alivio y melancolía. «Es extraño», comentó Clara, mientras observaban a Max perseguir palomas entre los árboles centenarios del parque. «Una parte de mí todavía no puede creer que todo haya terminado». Daniel entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «No ha terminado», respondió suavemente. «Es solo un nuevo comienzo». La reestructuración de las empresas Pérez estaba en marcha. Roberto, con la ayuda de asesores legales y financieros, trabajaba incansablemente para enderezar años de irregularidades. Beatriz, por su parte, había encontrado una nueva fortaleza en sí misma, dedicándose a obras benéficas que ayudaban a familias en situación vulnerable. ¿Sabes qué es lo más irónico?, reflexionó Clara mientras se sentaban en uno de los bancos del parque. Este matrimonio arreglado, esta farsa elaborada, terminó dándome la libertad que siempre anhelé. Daniel la miró con curiosidad. ¿Cómo es eso? Antes vivía en una jaula dorada, siguiendo las expectativas de todos. Ahora sí. Clara hizo una pausa, observando a una pareja de ancianos que paseaba cerca. Ahora puedo ser yo misma, sin pretensiones, sin máscaras. Hablando de máscaras, sonrió Daniel, sacando las gafas oscuras que había usado durante su actuación como ciego. ¿Deberíamos guardar estas como recuerdo? Clara rió tomando las gafas. Tal vez. Un recordatorio de cómo las mentiras más grandes pueden llevarnos a las verdades más profundas. La tarde avanzaba y las sombras se alargaban en el parque. Max regresó de sus aventuras con las palomas, tumbándose satisfecho a sus pies. El aire estaba lleno del aroma de los tilos en flor y a lo lejos las campanas de la catedral marcaban las horas. «He estado pensando», comenzó Daniel, su voz adquiriendo un tono más serio. «Quizás deberíamos renovar nuestros votos». Clara lo miró sorprendida. «¿Renovar nuestros votos?» «Sí, pero esta vez sin engaños, sin presiones, solo nosotros, siendo completamente honestos sobre lo que sentimos». «¿Y qué sientes exactamente, Daniel García Ruiz?», preguntó Clara, una sonrisa jugando en sus labios. «Siento que, por primera vez en mi vida, no necesito fingir ser otra persona, que contigo puedo ser simplemente yo mismo». Daniel se giró para mirarla directamente. «Y siento que aunque nuestro matrimonio comenzó como una farsa, se ha convertido en lo más real que he experimentado jamás». Clara sintió que su corazón se expandía con cada palabra. «¿Sabes? Creo que tienes razón. Deberíamos renovar nuestros votos, pero esta vez lo haremos a nuestra manera». «¿Y cómo sería eso? Una ceremonia pequeña, íntima, en el jardín de la mansión, con solo las personas que realmente importan». Clara sonrió. «Y por supuesto, Max tendría que ser el padrino». Como si entendiera que estaban hablando de él, Max levantó la cabeza y movió la cola entusiasmado. Daniel rió, acariciando al perro. «Me parece perfecto». El sol comenzaba a ponerse sobre Valladolid
tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Clara apoyó su cabeza en el hombro de Daniel, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. La ciudad, que había sido testigo de tantas mentiras y engaños, ahora parecía brillar con una luz diferente, como si también ella celebrara este nuevo comienzo. ¿Crees que siempre será así?, preguntó Clara suavemente. ¿Así como? Tan real, tan verdadero. Daniel besó su frente suavemente. Creo que hemos aprendido el valor de la verdad de la manera más difícil. Y creo que eso nos hace apreciarla aún más. Mientras regresaban a casa, caminando tranquilamente por las calles empedradas del centro histórico, Clara reflexionó sobre cómo los acontecimientos más inesperados de la vida pueden llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Su matrimonio arreglado, que debería haber sido una prisión más en su vida controlada, se había convertido en el catalizador de su libertad. La mansión García los recibió con sus luces encendidas, acogedora y familiar. Max corrió adelante, ansioso por llegar a su lugar favorito junto a la chimenea. Clara y Daniel se detuvieron un momento en el portal, contemplando lo que ahora era verdaderamente su hogar. ¿Lista para escribir el próximo capítulo?, preguntó Daniel. Clara sonrió, apretando su mano. Contigo estoy lista para escribir toda una nueva historia. El jardín de la mansión García resplandecía bajo el sol de la tarde. Las rosas, en plena floración, perfumaban el aire con su fragancia dulce. Clara, vestida con un sencillo vestido blanco, observaba los últimos preparativos para la ceremonia de renovación de votos desde la ventana de su habitación. Esta vez, todo era diferente. No había presiones, no había engaños, no había máscaras que mantener. Solo amor verdadero y promesas sinceras. Max, luciendo un elegante lazo azul en el cuello, descansaba junto a ella, como si entendiera la importancia del momento. El perro, que había sido testigo de toda su historia, ahora sería parte fundamental de su nuevo comienzo. ¿Estás lista?, preguntó Beatriz, entrando suavemente en la habitación. La relación entre madre e hija había evolucionado en los últimos meses, transformándose en algo más honesto y profundo. Más que nunca, respondió Clara, girándose para mirar a su madre. Esta vez, todo es real. Beatriz se acercó a su hija, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Siempre quise protegerte, aunque no siempre supe cómo hacerlo de la manera correcta. Pero ahora, viendo en quién te has convertido, lo fuerte y valiente que eres, no podría estar más orgullosa. En el jardín, un pequeño grupo de personas se había reunido. Roberto, visiblemente más relajado desde que la verdad había salido a la luz, conversaba tranquilamente con los pocos invitados. La ausencia de Vicente ya no pesaba como una sombra sobre la familia. Daniel esperaba junto a la pérgola cubierta de flores, sin bastón ni gafas oscuras, simplemente siendo él mismo. Cuando vio a Clara aparecer en el jardín, su rostro se iluminó con una sonrisa que reflejaba todo el amor que sentía por ella. Max caminó solemnemente junto a Clara, llevando los anillos en un pequeño cojín atado a su collar. Los invitados sonrieron ante la imagen, reconociendo lo apropiado que era que el único testigo constante de su historia tuviera un papel tan importante en este momento. La primera vez que nos casamos, comenzó Daniel cuando Clara llegó a su lado, estábamos rodeados de mentiras y secretos. Hoy, bajo este cielo vallisoletano, quiero prometerte solo verdades. Clara tomó sus manos, sintiendo la fuerza y la sinceridad en su toque. Las mentiras nos unieron, respondió, pero la verdad nos mantuvo juntos, y es esa verdad la que quiero seguir construyendo contigo, día tras día. Los votos que intercambiaron fueron simples pero profundos, palabras que venían directamente del corazón. No había necesidad de grandes declaraciones o promesas elaboradas. Su historia ya había demostrado la profundidad de su amor. Max, sentado pacientemente entre ellos, presentó los anillos en el momento preciso, ganándose las risas y los aplausos de los presentes. Estos anillos, diferentes de los de su primera boda, simbolizaban un nuevo comienzo, una promesa de honestidad y amor verdadero. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la celebración, Clara y Daniel se apartaron un momento hacia su rincón favorito del jardín.
El sol comenzaba a ponerse, bañando Valladolid en una luz dorada que parecía bendecir su unión. «¿Sabes?», dijo Clara observando la ciudad que se extendía más allá de los muros del jardín. «Nunca imaginé que un matrimonio arreglado me llevaría a encontrar el amor verdadero». Daniel la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. «A veces los mejores destinos son aquellos que no planeamos». Max se acercó a ellos, moviendo la cola felizmente. Clara se agachó para acariciarlo, agradecida por su presencia constante durante todo el camino que los había llevado hasta aquí. «¿Y ahora qué?», preguntó incorporándose nuevamente. «Ahora», respondió Daniel, girándola suavemente para mirarla a los ojos, «escribimos nuestra propia historia, sin guiones, sin papeles que interpretar. Solo nosotros siendo quienes realmente somos. Y si cometemos errores, los enfrentaremos juntos con honestidad y amor». El sonido de la música y las risas llegaba desde la fiesta, pero por un momento, el mundo parecía existir solo para ellos tres: Clara, Daniel y Max, una familia forjada a través de mentiras, pero consolidada por el amor más verdadero. «Te amo», susurró Clara, las palabras saliendo naturalmente, sin presiones ni expectativas. «Y yo a ti», respondió Daniel inclinándose para besarla. El sol terminaba de ponerse sobre Valladolid, y con él se cerraba un capítulo de sus vidas para dar paso a uno nuevo. Las mentiras que los habían unido se habían transformado en las verdades que los mantendrían juntos para siempre. Max ladró suavemente, como dando su aprobación final a esta historia de amor que había ayudado a construir. Y mientras regresaban a la celebración, tomados de la mano y con su fiel compañero a su lado, Clara y Daniel sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier plan elaborado o estrategia cuidadosamente diseñada. Habían encontrado el amor verdadero, ese que nace incluso de las circunstancias más improbables y florece en el terreno más inesperado. En la mansión García, las luces brillaban cálidamente, prometiendo muchas más noches de amor y verdad por venir. Y así, lo que comenzó como un elaborado engaño se había transformado en la historia de amor más auténtica que Valladolid había presenciado en mucho tiempo.